esto me lo mandaron ayer, o estos días, ¿sí? Bueno, si no los nombres de las personas. Perdón, lo copié así todo junto, de una. Ah, tengo que poner a habilitar. Bueno, ya lo vi. No importa, igual, qué bueno que preguntaron, así sacan los videos. Pero lo vamos a sacar. Bueno, a ver, dice, tengo una duda acerca del balanceo químico del trabajo para regularizar la materia. Bueno, yo tengo la ecuación, bueno, esta ecuación, que es una fermentación, ¿sí? La que yo les di. Ah, no, perdón, no, pensé que la había escrito toda. Esta molécula que es la glucosa, ¿sí? Como reactivo, y esto que es el etanol, que es un alcohol, y dióxido de carbono. Esto es bien una fermentación, ¿sí? Dice, mi duda es, yo tengo que tener la misma cantidad de átomos en el reactivo como en el producto. Si yo hago 2 hidrógeno 5, el 5 como subíndice, ¿esos serían 10 átomos de hidrógeno? Sí, la respuesta es sí. Miren, lo voy a poner así. La respuesta es sí. ¿Sí? Si alguien tiene dudas sobre lo que estoy diciendo, me dice, ¿eh? Es decir, él lo que dice es, yo pongo un 2, acordate que el 2 lo tenés que poner igualmente delante de toda la molécula. Mira, yo voy a escribir esto, pero para que se vea mejor la molécula simplemente, ¿sí? Si yo tengo esta molécula acá, yo si le quiero poner un 2 adelante, se lo tengo que poner adelante de toda la molécula. Eso, por favor, no se equivoquen, ¿sí? O sea, yo le pondría un 2 acá, ¿ven? Así. Y este 2 va a tener, digamos, influencia sobre todo. A ver si puedo hacer un poquito, escribir, claro. Este 2 va a hacer que yo tenga 4 carbonos, ¿sí? 2 por 2, 4. Va a hacer que tenga 2 por 5, 10 hidrógenos. Pero ¿qué pasa? Como acá tengo otro hidrógeno, ¿sí? No voy a tener 2 por 5, 10 hidrógenos. Acá yo que tengo otro hidrógeno más. O sea, esta molécula se escribe así, ¿por qué? Porque lo que yo quiero mostrar básicamente es el grupo funcional. Yo quiero mostrar que acá hay un alcohol, ¿sí? Pero esto básicamente se puede escribir de otro modo. ¿Ya? Sí, la verdad es que esto se puede escribir así mejor. De este modo, yo, digamos, si no estoy entrenado, el que está entrenado más o menos se da cuenta. Pero si vos no estás entrenado, ves esta molécula así y decís, ¿y qué sé yo qué es esto? ¿Sí? Podría ser alguna otra molécula, así que ustedes todavía no las conocen, ya las van a conocer muy pronto, muy demasiado pronto, diría yo. Eh, pero bueno, digamos que este hidrógeno podría agruparse acá y ya, ¿sí? Entonces, si yo le pongo un 2 acá adelante, ¿ven? Me va a quedar 2 por 2, 4 carbonos, 2 por 6, me van a quedar 12 hidrógenos y 2 oxígenos, ¿sí? Esto, la verdad es que yo lo miré y me gustó, lo saqué de la guía del CBC y lo modifiqué un montón, obviamente. Eh, pero, pero me gustaba que se veía bien el grupo funcional también, ¿sí? Como que, bueno, acá se está generando un alcohol. ¿Sí? Esto es una fermentación. Ustedes tal vez saben que, por ejemplo, las cosas que tienen alcohol, la mayoría o la gran mayoría se hacen por fermentación. ¿Sí? El alcohol se obtiene por fermentación, de este modo, ¿sí? Son condiciones en las que no hay oxígeno, por lo tanto, digamos que ustedes saben muy bien que cuando hay oxígeno y hay un combustible, el oxígeno oxida el combustible, digamos, ¿sí? O se quema el combustible, para decirlo de algún modo más burdo. Como nosotros, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos glucosa en el cuerpo que consumimos o que generamos, bueno, según el caso, y con el oxígeno que incorporamos, lo que sucede es que esto combustiona, ¿sí? Como cualquier combustión que requiere oxígeno, ¿sí? Cuando hacemos un asado también, a veces, ¿qué hacemos? Le hacemos un poquito con un cartoncito o algo, le hacemos un poquito de viento, ¿para qué? Bueno, para que el oxígeno encienda mejor ese carbono o lo que sea. Entonces, cuando este combustible, que es la glucosa, tiene oxígeno, digamos que va por una vía, ¿sí? Por una vía que se llama aerobia, que quiere decir que hay oxígeno, justamente, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes a esto, ¿sí? Le generan un metabolismo, pero sin oxígeno, lo que va a suceder es que como producto me va a generar el alcohol y dióxido de carbono. La glucosa
por el medio aerobio, que es este que tiene oxígeno, que les acabo de decir. ¿Qué es lo que genera? No genera alcohol, por supuesto que no. ¿Qué es lo que genera la glucosa en ustedes cuando ustedes generan un metabolismo aerobio de ella? ¿Qué es lo que generan como, digamos, productos? Tan- No, ¿no saben? Ustedes, esto sucede en ustedes, o sea, ustedes glucosa, ustedes residuos. Este residuo sí, lo conocen. El dióxido de carbono es un residuo, es un producto, digámoslo así, ¿sí? Es un producto del metabolismo aerobio de la glucosa que ustedes consumen hoy a la mañana, consumieron, se comieron un alfajor, una galletita, lo que sea. Entonces, esa glucosa se quema, ¿sí? O se oxida, mejor dicho, y ustedes generan dióxido de carbono, que es el que exhalan, ¿sí? Es el producto. Y acá, en vez de generar etanol, que es un alcohol que ustedes no lo generan, eh, lo que generan es agua, ¿sí? Por eso es que ustedes también necesitan, digamos, que ese agua se vaya también como un residuo, ¿sí? Entonces nosotros generamos por medio eh, del metabolismo aerobio agua y dióxido de carbono, ¿sí? Y si yo a la glucosa la tengo en un medio donde no tengo oxígeno, lo que sucede es un proceso fermentativo. Esto sucede en los procesos fermentativos, por ejemplo, cuando uno tiene un calambre, ¿sí? Cuando uno tiene un calambre, lo que se genera no es eh, etanol, o sea, yo no genero alcohol de ningún modo, sino que lo que genero es ácido láctico, ¿sí? O sea, ustedes tienen glucosa y por algún motivo no hay oxígeno en ese músculo, ¿sí? Puede ser porque sea, por ejemplo, el famoso que no hay que comer después, no hay que ir a la pileta después de comer, eso es porque el gran flujo de sangre va al tubo digestivo para generar la digestión, y los músculos se quedan sin un flujo importante de sangre, por lo tanto se quedan con, digamos, con un residuo del oxígeno nada más. Entonces, en esas condiciones se puede dar lo que se llama un proceso fermentativo donde se genera ácido láctico. El ácido láctico es tóxico para las células musculares, ¿sí? Por eso es que uno tiene ese dolor tan fuerte, porque es como un tóxico que se está generando in situ, en medio de las células, ¿sí? Bueno, eso, nada. Una pavada que les quería decir porque no les había dicho nada acerca de la fermentación y quería aclarar eso. Y esta fermentación se genera todo el tiempo, ¿sí? Para hacer vino, para hacer un montón de cosas, ¿sí? Esta fermentación alcohólica se llama esta. Y la fermentación que le estaba diciendo recién, la que sucede en nosotros, se llama fermentación láctica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pavadas, pero quería que lo supieran. Bien, entonces, esto quedó claro, ¿sí? Esto que nos pregunta acá el compañero, recuerden que cuando yo lo pongo delante de la molécula, este 2, digamos que tiene influencia en todos los átomos que tiene la molécula, ¿sí? Eso es importantísimo. Bien, segunda pregunta. O por ejemplo, si yo pongo 2 carbono 2, el 2 de la derecha como su índice, eso serían 4. Sí, perfecto, sí, ven, es la misma pregunta, digamos, ¿sí? Es como más o menos la misma pregunta, pero está bien. Y es la respuesta. Pregunto porque estuve variada y leyendo el manual y no lo encontré. ¿Estamos? Bueno, si sigue quedando alguna duda, me dicen. ¿Sí? Pero básicamente, eso. Esperen que voy a sacar. Profe, Sí, el subíndice no sería del oxígeno. a ver, ¿de dónde me decís? Cuando dice, o por ejemplo, si yo pongo 2S2, 2E2. Sí, el 2 de la derecha, o sea, este, ¿no? Este como subíndice, eso es lo que quiere decir él. ¿Se entiende? O sea, lo que Ah, yo lo tomé del dióxido. Está bien. O sea, lo que está queriendo decir él es, cuando yo pongo un 2 delante, ¿cómo interviene ese 2 en el subíndice? Esa es la pregunta que está haciendo como dos veces, hace como la pregunta. Lo que sucede es, o sea, él tiene razón lo que está diciendo, pero ojo, porque el 2 va delante de toda la molécula. Eso es lo único que quiero aclarar, ¿sí? Sí, sí. ¿Está bien?
Bien, Sí. ¿alguna otra pregunta? Dicen igual. No. Bueno, listo. Creo que esto ya quedó clarito. Cualquier cosa, ¿sí? Bueno, y acá, a ver. Profe, pregunta, en el Sí, primer ejemplo serían entonces, hablando de los hidrógenos, tendríamos 10 hidrógenos por el 2 que está en grande y 2 hidrógenos más por el último hidrógeno, tendríamos 12 en total, sí, ¿no? exactamente. Sí, Ujú, sí, exactamente. Por eso es que perfecto. yo les dije que se podía agrupar esto, que esto era una picardía, digamos, dejar este hidrógeno solito. Y estos 5 hidrógenos era una picardía, habría que poner 6 hidrógenos y ya, ¿no? Está bien, sí, sí. Como acá, ven que acá le pongo 6 hidrógenos, 2 por 10 12, 2 por 10, 2 por 6 12 y listo. ¿Sí? Sí, sí, pero perfecto lo que decís. Bien. Se pone así por eso, para que se vea que es un alcohol, pero nada más, no hay mucho. Bien, estuve mirando, para balancear la cuestión química, ¿solo nos limitamos a hacerla mencionando el método utilizado o es necesario también explicar el paso a paso? No hace falta explicar ningún paso a paso, no, no hace falta, ¿sí? En cuanto al tipo de reacción, o sea, no hace falta. Y después, no hace. Bien. En cuanto al tipo de reacción, acá no se habla de pureza o rendimiento porque es una reacción de disociación-descomposición. Es decir, me surgió la duda de si hablamos de pureza y rendimiento cuando se combinan diferentes reacciones. En realidad, a ver, pureza hay siempre que haya un reactivo que no sea puro, básicamente. O sea, no importa el tipo de reacción. Si yo puedo tener, como acá, por ejemplo, esto que es una descomposición, o podría tener, no sé, una síntesis, es decir, cuando hay muchos reactivos y se genera un solo producto, qué sé yo. Pero no tiene que ver con el tipo de reacción, sino con que, bueno, con que de algún modo, por alguna razón, el reactivo no esté puro y punto. ¿Está bien? Esto, o sea, em, vamos a poner así, la pureza tiene que ver con que el reactivo no esté puro, es medio obvio, ¿no? No con el tipo de reacción. Así queda como mejor. ¿Sí? Está bien, no importa el tipo de reacción. Y el rendimiento es exactamente lo mismo, es decir, el rendimiento también tiene que ver con, digamos, características como intrínsecas de la reacción, pero no con el tipo de reacción. No es que, no sé, las reacciones de síntesis siempre van a tener un rendimiento de tan, no, ¿sí? Digamos, yo preliminarmente les puedo decir que una reacción de síntesis, es decir, cuando se produce un solo producto, ¿sí? O a partir de muchos reactivos se produce uno o dos productos, vamos a decirlo así. Eh, los rendimientos son bajos porque hay síntesis justamente, eh, por el tipo de reacción, por ahí el rendimiento puede ser bajo, pero no hay una relación lineal, digamos, ¿sí? Entonces, con el rendimiento pasa lo mismo, ¿sí? Así, bueno, siempre escribo con el rendimiento pasa lo mismo. Tiene que ver con características eh, 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 digamos, inherentes, vamos a poner así, a la reacción en sí. ¿Sí? Pero no tiene nada que ver el tipo de reacción como clasificación, como cuando nosotros decimos, bueno, esto es una descomposición, esto, no, ahí no tiene nada que ver. ¿Sí? Bien. Después dicen, ejercicio de la configuración, aprovecho, bueno, trataré de hacerlo en el Paint o si no sale foto, no hay problema, sí, háganlo como ustedes quieran, no hay problema. Por último, no es importante donde se encuentra publicada la ficha. Bueno, no importa, esto ya, perdón, no sabía que esto era, esto era otra cosa. Igual, bueno, ya hablamos de esto, ¿no? Que vamos a cambiar la fecha, ¿sí? Así que, bueno, esta pregunta estuvo bien ahora, como para asegurarlo. Mira, traten de utilizar en la medida en la que puedan siempre subíndice y superíndice. Ahí está.
Es como importante porque queda mucho más prolijito. Miren esto, ¿ven cómo queda re prolijito? ¿Sí? Digamos que por ahí pueden llegar a venir algunos inconvenientes, algunos errores, si ustedes no utilizan el subíndice. ¿Sí? Entonces traten de utilizarlo. Recuerden que es este simbolito de acá, y este es el superíndice. ¿Sí? Son pavaditas, pero hacen a que el trabajo, o sea, yo veo esto así, bueno, yo entiendo que esto es glucosa, todo, pero esto, digamos que debería estar así, miren. ¿Sí? Primero todo juntito, después así. Ven que ahí cambia mucho la apariencia de la molécula. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, ya que estamos, ponemos este bonito. ¿No? Bien. Bueno, estas eran las dos preguntas que yo encontré en el campus, por lo menos. ¿Sí? No sé si habrá algo más, pero bueno, esto es lo que yo había encontrado. ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? Como que hubo cuestiones así mm, con el balanceo. Recuerden que el balanceo ustedes no pueden hacer como se les cante. Eh, en este caso, bueno, lo pueden hacer como ustedes quieran. Qué sé yo. Yo lo haría por tanteo al principio y si no sale, bueno, se puede hacer mm, con algebraico, ¿sí? Pero bueno, después me dicen si hay alguna duda que tienen algunos días más. Bueno, esto lo saco y vamos a ir a lo que te truco. Bien, esto. Bien. Bueno, esto lo saqué de internet, ¿sí? Ya te los cuento así. Voy a armar uno mío para este año porque no tengo ninguno de estado gaseoso. No tengo ningún power de estado gaseoso. Es increíble. Pero tengo de los otros temas, pero de este no tengo nada. Así que bueno. Bien. Estado gaseoso, vamos a ver algunas diapositivas así rápidamente. No es mi intención que sea así tan lenta esta clase. Para llegar a lo que vamos a llamar la ecuación general de los gases ideales, que es la que quiero que utilicen ustedes, que algunos ya seguramente la deben conocer. ¿Sí? Bueno, el estado gaseoso, ustedes saben las características generales del estado gaseoso, bueno, que las moléculas van a adquirir toda la forma del recipiente, ¿sí? Que ocupan todo el volumen del recipiente. Recuerden que forma y volumen son dos cosas que cuando uno habla de gas, puede, digamos, podemos tomarlas como sinónimos. ¿Por qué? Y bueno, porque el volumen del gas es el volumen del recipiente donde se encuentra, ¿no? Ya que el gas ocupa todo el recipiente. Pero ojo que forma y volumen son dos cosas bien diferentes. Yo les voy a dar un ejemplo claro para que siempre se lo acuerden. Cuando yo tengo 1 litro de leche, ¿sí? Ustedes saben que el volumen de esa leche es 1 litro, ¿sí? Es el volumen. O si quieren, podemos decir 1000 centímetros cúbicos, que es lo más correcto, que es una unidad de volumen. Recuerden que el litro es una unidad, un mensaje, el litro es una unidad de, estoy grabando, sí, sí, no hay problema, vaya a trabajar, vaya, creo que estoy grabando ya, sí, que no me muero, con todo lo que dice. Bueno, no hay problema, Yara, después ya les subo todo. Bueno, entonces les decía que si ustedes tienen 1 litro de leche, mejor dicho, 1000 centímetros cúbicos de leche, esa sería una unidad de volumen. Centímetro cúbico es una unidad de volumen. El litro es una unidad de capacidad. Son dos cosas que van muy de la mano, pero son ligeramente diferentes. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 1000 centímetros cúbicos de leche, tengo un volumen de 1000 centímetros cúbicos de leche o un decímetro cúbico de leche. Ahora, si yo lo tengo en un sachet, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esa es la forma que adquiere ese litro de leche o ese decímetro cúbico. Ahora, si yo lo pongo en una palangana, adquiere la forma de la palangana. Por lo tanto, ¿sí? Fíjense como en el estado líquido sí yo veo una diferencia importante entre forma y volumen. ¿Por qué? Porque siempre sigo teniendo el mismo volumen de leche. ¿Sí? O sea, el volumen de la leche es un decímetro cúbico de leche. Ese volumen no se modifica. En cambio, la forma sí se modifica. ¿Sí? Teniendo en cuenta el recipiente, obviamente. Entonces, forma y volumen, cosas distintas. ¿Sí? Eso se ve en el estado líquido, sobre todo, no en el sólido y no en el gas. ¿Sí? El sólido y el gas son como bien distintos, porque comparten esa característica. Ese es el tema, ¿sí? Son como sinónimos. Bien.
Entonces, dijimos que el volumen de un gas es el volumen del recipiente que lo contiene. ¿De acuerdo? No como el líquido. El líquido tiene volumen per se, ¿no? Bien, y la forma es exactamente lo mismo. Son compresibles y también se expanden. Esto obviamente que no se los voy a contar. Es obvio que los gases se comprimen y se expanden. Pueden mezclarse con todo tipo de elementos con mucha facilidad. Inclusive los gases pueden hasta ser, se mezclan con líquidos, ¿sí? Difunden, se dice, en un líquido. Ustedes saben que el oxígeno que está en el mar entra por las olas, por ejemplo, ¿sí? Y eso es porque, bueno, porque el agua se mueve y hace entrar, difunden los gases, ¿sí? Obviamente que el gas difunda en un líquido es más difícil que otro líquido difunda en el líquido por cuestiones obvias, pero sí sucede, ¿sí? No sé si con mucha facilidad, pero bueno. Sí con otros gases, o sea, si yo quiero mezclar dos o tres tipos de gases, sí, esto es muy sencillo. Tienen una densidad mucho menor que los sólidos, bueno, obviamente, ¿sí? Nosotros ya vimos lo que era una densidad, entonces, bueno, obviamente que es mucho menos denso, eso no hace falta que lo diga. Bien, esto nada, simplemente que vean que acá yo tengo un tubo con mercurio y acá tengo un gas, ¿sí? Y si yo elevo la temperatura de este gas, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, el gas se expande, ¿sí? Y lo voy a ver por la burbujita de mercurio que está más arriba. Nada, nada que no sepan, nada nada raro y nada nuevo lo que estoy diciendo con esto, ¿sí? Bien, esto sí es importante. Clasificación de los gases en ideales y en reales. Lo que nosotros vamos a estudiar, eh, por lo menos, bueno, por supuesto que en este curso, el año que viene, o sea, gases reales, puede ser que lo estudien en algún momento, hasta podría ser que lo estudien conmigo, pero bueno, no ahora por lo menos. Son los gases ideales, son los que vamos a estudiar, ¿sí? Los gases ideales, justamente como su nombre lo indica, es una idealización del gas. Es decir, yo lo que voy a hacer con el gas es voy a despreciar un montón de cuestiones para poder analizarlos mejor. Si yo voy a tener en cuenta todas las variables del gas, mi análisis se va a hacer mucho más engorroso. En cambio, si yo le quito variables, bueno, ahí ya podemos hablar de algunas leyes y esas cuestiones, ¿sí? Es como todo, o sea, uno siempre trata de eh, hacer, digamos, de analizar algún tipo de variable con otra, ¿sí? Alguna magnitud con, o sea, a ver cómo funciona esta magnitud con esta, o esta con esta, porque si nos ponemos a analizar todas las magnitudes que tiene un sistema, es como que eso sí que está complicado, ¿sí? Se hace igual, pero es más complicado. Entonces, en el gas ideal se desprecia el volumen de la molécula, ¿sí? O sea, los vamos a tomar como si fuesen puntos perfectos, puntos como si fuesen puntos en el espacio, tipo física, no sé si ustedes vieron ese concepto, como si fuesen entes, puntos, ¿sí? O entes puntuales también se llaman. Es decir, no tienen volumen, ¿sí? No sufren atracciones ni repulsiones, es decir, que no tienen una relación real entre ellos. Esto es muy importante porque si yo me pongo a pensar que si una molécula de gas pasa por cerca de otra y qué es lo que pasa ahí, ahí, bueno, ya mi análisis se hace más complicado, ¿sí? En cambio, si yo quito todo eso de mi análisis, es más sencillo. ¿De acuerdo? No se condensan, y van a ver que en los gases reales sí se condensan. Recuerden que la condensación es un cambio de estado, ¿sí? Donde del gas pasa a un líquido, es decir, yo considero que no sucede esto. Tiende a un volumen cero, bueno, esto lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ver que tiende a un volumen definido también, ¿sí? Y se da a bajas presiones y temperaturas elevadas, condiciones bien del gas ideal, ¿sí? Em, o sea que cuando yo tenga un gas a una presión alta, por ejemplo, ya el gas ideal no tiene tanta posibilidad de ser, digamos, ¿sí? O a una temperatura baja, tampoco, porque ustedes saben que a temperaturas bajas las moléculas se mueven menos y bueno, ya empiezan, ahí sí que yo tengo que tener en cuenta interacciones entre las moléculas. Yo no puedo decir, bueno, no me importa las interacciones entre las moléculas si yo tengo un gas a 20 Kelvin, no puede ser, no puedo hacer eso, ¿sí? Porque justamente ahí lo que predomina son las fuerzas intermoleculares. Bueno, entonces, nada, estas condiciones, ¿sí? Estas condiciones son importantísimas para siempre para ustedes, ¿sí? Bueno, en los gases reales simplemente es todo lo contrario, o sea,
considero el volumen, considero atracciones y repulsiones, se condensan. Acá estas condiciones pueden cambiar, ¿sí? Las temperaturas pueden ser más bajas. Nosotros vamos a trabajar de vuelta con gases ideales. Ideales. Esto es una pregunta teórica que se puede hacer en un examen, ¿sí? Cuando ustedes ya tengan la fórmula y sepan cómo utilizar la fórmula, yo les puedo decir, bueno, ¿por qué estás utilizando esta fórmula? ¿Qué consideraciones tenés vos para decir, bueno, yo utilizo esta fórmula? Las consideraciones son estas, ¿sí? Bien, teoría cinético-molecular. La teoría cinética es un contenido que se da mucho en la escuela, así que yo les voy a leer los preceptos de la teoría cinético-molecular. Un gas se compone de moléculas separadas, ¿sí? Por distancias grandes. Y dichas moléculas pueden ser consideradas gráficamente como puntos. Es decir, esto es teoría bien cinético-molecular, donde yo considero entes puntuales, ¿sí? Y volumen despreciable. Bien cinética, teoría cinético-molecular. Y acá entran también los sólidos, es decir, eh, es una teoría donde yo no voy a considerar propiedades intrínsecas de las moléculas. Esa es la teoría cinética molecular. Yo digo, bueno, listo, en un sólido las moléculas son puntitos, punto. ¿Sí? Esa es la teoría cinética, ¿de acuerdo? Se va a cortar en menos de un minuto, cuando se corte. Bueno, las moléculas de los gases siempre están en un continuo movimiento desordenado y chocando en todas las direcciones posibles. Esto se llama movimiento browniano, ¿sí? Es lo que ustedes ven cuando ven un haz de luz y ven polvito. Ese es bien el movimiento browniano, ¿sí? Y los choques entre las moléculas del gas son